Reciban una cordial bienvenida a la última clase de la asignatura Inmunología desarrollada por la profesora Loida Ponce. Esta clase tiene como título Utilidad de los anticuerpos en el inmunodiagnóstico y en la investigación. El diagnóstico de una cantidad importante de enfermedades es posible gracias al empleo de los anticuerpos en técnicas bioquímicas conocidas de manera general como inmunoensayos, los cuales determinan en forma cualitativa y cuantitativa a los antígenos tisulares o solubles relacionados con la evolución de una patología. Con base a lo mencionado en la diapositiva anterior, el fundamento característico que comparten los diferentes tipos de inmunoensayos es que todos ellos se basan en la característica bioquímica de fuerte unión entre un anticuerpo y el antígeno que genera su producción. De acuerdo a la figura que ustedes pueden ver, el anticuerpo etiqueta o marca específicamente al antígeno y esto sirve como principio para usar a estas moléculas como bioreactivos en distintos inmunoensayos que a continuación mencionamos. Actualmente, la biomedicina dispone de un conjunto variado de inmunoensayos que usan a los anticuerpos como bioreactivos en la investigación y en el diagnóstico de enfermedades. Los que se usan con mayor frecuencia en la actualidad son los inmunoensayos que mostramos a continuación. El primero de ellos que se muestra es el ensayo inmunocromatográfico, representado por las pruebas rápidas que determinan en forma cualitativa la presencia de un antígeno determinado en fluidos biológicos. El segundo, tercero y cuarto inmunoensayo son cualitativos, que comparten básicamente el mismo protocolo, pero como pueden apreciar, se diferencian en el lugar donde pueden detectar la expresión del antígeno. En el caso de la técnica inmunofluorescencia se diferencia aún más de las demás porque en este caso usan anticuerpos conjugados a moléculas fluorescentes. Y las demás, como es el caso de la inmunocitoquímica y la inmunohistoquímica, usan anticuerpos conjugados a enzimas. A continuación se muestra la técnica ELISA, que detecta y cuantifica moléculas antigénicas en fluidos biológicos. Luego se muestra la citometría de flujo, que determina la presencia de antígenos en el interior, exterior de las células y la presencia de antígenos en forma soluble en fluidos corporales. Por otra parte, también la citometría de flujo permite el aislamiento de poblaciones celulares y cuantificación de las mismas. Por último, el Western blot es una técnica que permite separar e identificar proteínas en una mezcla y analizar su cantidad relativa. En la inmunodetección de antígenos, la mayoría de las técnicas usan dos tipos de anticuerpos. Uno conocido como anticuerpo primario, generalmente producido en ratones, y otro secundario, generalmente producido en conejos. Tomando en cuenta la diferencia que existe en la escala evolutiva entre la especie humana y múrida, se elige a esta última para que el ratón fabrique inmunoglobulinas G cuando es inoculado con moléculas provenientes de la especie humana, debido a que en esta condición estas moléculas se comportan como senoantígenos en el animal receptor, el cual activa una gran respuesta humoral específica
de manera tal que produce altos títulos de anticuerpos contra las moléculas humanas que le fueron inoculadas. Por tanto, en los ratones se pueden inocular proteínas tumorales, hormonas u otros tipos de moléculas humanas que permiten la producción de anticuerpos altamente específicos por una característica particular de un antígeno inoculado. La producción de estos anticuerpos puede suceder cuando se escogen y estimulan durante cierto tiempo un clon específico de linfocitos B en el ratón, con el objeto de inducir la producción de inmunoglobulinas que tienen una gran especificidad contra una característica particular del antígeno inoculado, como lo señalé anteriormente. Estos anticuerpos son utilizados como biomarcadores en las técnicas que vamos a explicar brevemente a continuación. También es importante hablar un poco de los anticuerpos secundarios que se producen en el conejo cuando éste es inoculado reiteradas veces con inmunoglobulinas G de ratón, cuyas características en este caso son inmunogénicas para el conejo. Por lo tanto, esto induce la generación de una respuesta humoral que permite la obtención de antisueros con alta concentración de una variedad de inmunoglobulinas G de conejo que reconocen toda la estructura de la inmunoglobulina G del ratón. En este caso estamos hablando de anticuerpos secundarios generados en el conejo. Una vez producidos los anticuerpos, se pueden utilizar en tres formas diferentes. Una de ellas es cuando el anticuerpo no está conjugado a ningún tipo de moléculas. En este caso estamos hablando de anticuerpos primarios. Por lo general estos anticuerpos se producen en el ratón. Pero en otros casos, cuando estamos hablando de anticuerpos conjugados a enzimas o anticuerpos conjugados a fluorocromo, generalmente son producidos en conejos. En este caso estamos hablando de anticuerpos secundarios. Generalmente en los inmunoensayos hay una técnica directa en la cual el anticuerpo primario que reconoce el antígeno que se expresa en el tejido o está presente en el fluido biológico está marcado con una enzima o molécula fluorescente, lo cual permite marcar el antígeno en el lugar donde se encuentra. En las técnicas indirectas, el anticuerpo primario no conjugado es responsable de reconocer la expresión o presencia del antígeno, y el anticuerpo secundario conjugado es responsable de reconocer al anticuerpo primario como señal amplificadora del reconocimiento del antígeno por el anticuerpo primario. Ahora vamos a hablar en esta diapositiva un poco de las técnicas inmunohistoquímica e inmunocitoquímica. Como mencionamos anteriormente, la inmunohistoquímica determina la expresión de antígenos en los tejidos mediante el empleo de anticuerpos primarios y secundarios, porque su fundamento característico es el que se basa en una reacción antígeno-anticuerpo específica. Como pueden apreciar, en esta técnica el tejido pasa por varios procesos de incubación con anticuerpo primario, luego con anticuerpo secundario, después con un complejo enzimático, después con un cromógeno y por último se pasa por un proceso de revelado. Una vez que el cromógeno es incubado con el anticuerpo secundario conjugado a una enzima, precipita en el lugar donde ocurrió la reacción antígeno-anticuerpo y la reacción se muestra en las siguientes diapositivas.
Ahora veamos cómo se ven los resultados después de que se termina una inmunotinción en tejido. La presente diapositiva muestra en la figura 1 que se puede detectar en biopsia gástrica la bacteria Helicobacter pylori por inmunohistoquímica. En la zona donde se observa el cromógeno marrón es el lugar donde ocurre la reacción Helicobacter pylori anticuerpo. En la figura 2 se puede detectar en biopsia de piel al parásito conocido como Leishmania a través de la técnica inmunohistoquímica. En la zona donde se observa el cromógeno pardo es el lugar donde ocurre la reacción entre la Leishmania con el anticuerpo, o sea, ocurre una reacción antígeno-anticuerpo. En esta nueva diapositiva pueden apreciar en la figura 3 una biopsia de tejido mamario donde se detecta por inmunohistoquímica varias moléculas marcadoras de carcinoma ductal infiltrante, como lo son la molécula RE, la molécula RP, la molécula PCNA y la molécula ECAT, respectivamente, con diferentes patrones de expresión. En la zona donde se observa el cromógeno precipitado es el lugar donde ocurre la reacción antígeno-anticuerpo. Ahora pueden apreciar en la figura 4C y 4D una biopsia donde se detecta por inmunohistoquímica una molécula marcadora del sarcoma de Kaposi, como lo es HHV8, en la mayoría de los núcleos de las células neoplásicas. En la zona nuclear donde se observa el cromógeno rojo precipitado es el lugar donde ocurre la reacción antígeno-anticuerpo. En la siguiente figura, la figura número 5, C y D, muestra una biopsia de piel donde se detecta por inmunohistoquímica la molécula BCL6, marcadora de linfocitos neoplásicos de linfoma. En la zona donde se observa el cromógeno rojo precipitado es el lugar donde ocurre la reacción antígeno-anticuerpo. Ahora vamos a hablar un poco brevemente de la inmunofluorescencia, la cual tiene el mismo principio de la inmunohistoquímica y de la inmunocitoquímica. La diferencia es que en este caso, en el caso de la inmunofluorescencia, se usa un fluorocromo conjugado por lo general al anticuerpo secundario. Esta información la he explicado también brevemente en algunas diapositivas anteriores. Las siguientes inmunofluorescencias que pueden apreciar se realizaron a través de las técnicas indirectas. Son ejemplos de muestras que resultaron positivas para la expresión de antígenos que caracterizan a ciertas patologías o infecciones. En cada caso, la positividad se logró observar gracias al marcaje con anticuerpos conjugados a moléculas fluorescentes. En la primera figura se puede apreciar células T activadas en color fucsia combatiendo a una infección bacteriana en color amarillo. En la segunda figura se puede apreciar positividad para cáncer de colon. En la tercera figura se puede apreciar positividad de células neoplásicas en tumor de mama de color verde y azul. En la cuarta figura se puede evidenciar, se puede observar células de cultivos MS infectadas con el virus de la peste porcina africana. En la quinta fotografía se puede observar cultivos de células tumorales con doble marcaje. Y por último, se puede apreciar en la fotografía, en la figura 6,
una línea celular de melanoma de color verde. Ahora vamos a hablar un poco de la ELISA, conocida como enzima ligada a un ensayo inmunoabsorbente. Esta técnica estudia la presencia y cuantifica moléculas antigénicas en fluidos biológicos colocados en placas de poliestireno, usando como reactivo principal a los anticuerpos para detectar antígenos virales, bacterianos, tumorales, parásitos, autoanticuerpos, para detectar cuantificación de medicamentos en sangre, anticuerpos en infecciones, hormonas, a través de un protocolo que se señala brevemente a continuación. Cuando nos referimos al inmunoensayo ELISA, podemos hablar alrededor de 4 tipos de protocolos. Entre ellos se conoce la ELISA tipo sándwich, la cual es ampliamente usada para detectar antígenos en diferentes fluidos corporales. Esta técnica consta de varios pasos sobre placa de poliestireno que contiene pozos donde se coloca en varios pasos consecutivos al anticuerpo primario, después la muestra biológica, luego el anticuerpo secundario conjugado a una enzima, seguido del sustrato de la enzima y por último la medición de la reacción colorimétrica en los pozos donde se está analizando la muestra problema. Como pueden apreciar en la figura en la parte superior izquierda de la diapositiva, la técnica ELISA es cualitativa porque la presencia o ausencia de la reacción colorimétrica permite saber cuándo está o no presente un antígeno. Por otra parte, la cuantificación del antígeno en cada pozo se hace a través del lector de ELISA que puede cuantificar la reacción colorimétrica. Como pueden apreciar, la placa de ELISA tiene 96 pozos. Por lo tanto, si una prueba por paciente se hace triple, en una placa se pueden hacer análisis a 32 pacientes. El ensayo inmunocromatográfico se centra en detectar en forma rápida la respuesta inmunitaria del paciente contra un determinado tipo de antígeno, en lugar de detectar el antígeno en sí. En este sentido, lo que detecta esta prueba es la presencia de anticuerpos en sangre del paciente, luego que se añade en el dispositivo unas gotas de sangre y buffer con el objeto de facilitar el flujo de la muestra que se está analizando. A medida que esto sucede, los anticuerpos que están presentes en la muestra del paciente son capturados por los anticuerpos conjugados a enzimas en la línea de prueba y en la línea de control, donde también hay un cromógeno. En este proceso de captura y unión se produce un cambio de color a lo largo de estas líneas, que puede verse a simple vista produciendo 1, 2 o 3 líneas dependiendo de los anticuerpos que estén presentes. Después que se elabora este tipo de prueba rápida, ¿cómo se interpretan los resultados? Entonces es importante señalar que en el dispositivo debe revelarse una línea control para mostrar que el ensayo ha funcionado correctamente. Dependiendo de la condición inmunológica del paciente, los resultados pueden ser los siguientes. Es negativo cuando se revela solamente la línea control. En este caso, el paciente no está infectado por el antígeno que se sospecha tener. Es positivo
cuando se revela la línea de alguno de los tipos de anticuerpos que se encuentran en la muestra. En este sentido, la aparición de las líneas para inmunoglobulina M, aparición de las líneas para inmunoglobulina G o ambas indican una muestra positiva y por lo tanto el paciente, dependiendo de la prueba, estará infectado con un determinado tipo de antígeno, como por ejemplo COVID-19 positivo, VIH positivo, positivo para sífilis. La citometría de flujo es una técnica de amplia utilidad en la investigación biomédica y en la práctica del diagnóstico clínico, que estudia células en suspensión en un medio líquido, tejidos humanos como la sangre, médula ósea, estudia líquido cefalorraquídeo o también estudia líquidos producidos en procesos patológicos como el derrame pleural y sinovial, entre otros. Las patologías más estudiadas con esta técnica son, entre otras, la infección por VIH, leucemias agudas, linfomas, muestra de trasplantes hematopoyético y por otra parte también puede estudiar el estado hematológico del paciente. Como podrán apreciar en la diapositiva, la citometría de flujo analiza parámetros intrínsecos de las células en suspensión, como por ejemplo el tamaño y la complejidad celular, mientras que los parámetros extrínsecos están relacionados con las células marcadas con anticuerpos conjugados a moléculas que emiten fluorescencia con longitudes de onda que serán detectadas por fotodetectores. Los parámetros mencionados anteriormente son detectados respectivamente cuando las células pasan a través de un tubo muy fino en una sola fila de células y son leídas por un haz de luz y el láser. Estas lecturas van generando registros que son ordenados, graficados y guardados por una computadora acoplada al citómetro de flujo, que podrán apreciar en la próxima diapositiva. Con los parámetros que analiza la citometría de flujo en una muestra se puede entonces estudiar en la investigación o en el diagnóstico proliferación celular, apoptosis, análisis del ciclo celular incluyendo las características del contenido genético como es el ADN y el ARN. Se puede estudiar la necrosis celular, activación celular, detección intracelular de iones, fenotipo celular, aislamiento celular y entre otras cosas también citometría de bacterias. La técnica Western blot, o también conocida como immunoblotting, es muy sensible para la detección, caracterización y cuantificación de proteínas. Esto implica la separación por electroforesis en geles de poliacrilamida y una transferencia a una membrana de nitrocelulosa de las proteínas contenidas en una mezcla compleja provenientes del lisado total celular o de extractos de tejidos. Las proteínas transferidas serán posteriormente detectadas por inmunomarcaje. En la próxima diapositiva podrán apreciar en detalle a los antígenos proteicos transferidos a la membrana y reconocidos por los anticuerpos específicos a través de una técnica de inmunomarcaje indirecto.